sí, tenemos un salmo espectacular, Salmo 107. La Reina Valera 60 titula a este salmo Dios libra de la aflicción. Yo le he titulado Ayuda en tiempos difíciles. Y cuando llegamos al Salmo 107, llegamos al quinto tomo del libro de los Salmos. El libro de los Salmos está dividido en 5 tomos, o 5 cancioneros que fueron recopilándose las canciones. Y este es el último tomo y arranca con este salmo. El autor de este salmo es desconocido, pero parece que fue escrito para conmemorar el retorno de los judíos del cautiverio babilónico. De ser así el caso, cronológicamente este salmo fue escrito en el año 536 a.C., lo cual nos da, retrocediendo en el tiempo, hace 2500 años. Así que vamos a estudiar un documento ancestral de 2500 años de antigüedad y veremos que sigue vigente para nosotros. Primera de Crónicas 16:34 empieza con la misma frase: aclamen al Señor porque Él es bueno, para siempre es su misericordia, porque su misericordia es eterna. El bosquejo, he hecho un bosquejo. ¿Nori, estás ahí? No está. Lo que pasa es que tengo a la perrita que me está jugueteando acá y quiero que Nori se la lleve. Ok, bosquejo. El bosquejo lo he dividido en 6 partes. Los versículos del 1 al 7 le he llamado restauración. Del 8 al 14, renovación. Del 15 al 20, revelación. Del 21 al 30, rescate. Del 31 al 38, rectitud. Y del 39 al 43, retribución. Así que en el Salmo 107 se describen diversas circunstancias en las que se manifiestan cómo Dios liberaba a su pueblo cuando éste le pedía ayuda. Y nos enseña este salmo que Dios tiene en cuenta nuestras vidas y su oído siempre está atento para escuchar nuestras oraciones. Ahora, este salmo nos enseña que podemos pedir a Dios la ayuda temporal en momentos difíciles y que estas oraciones recibirán respuesta. Esta era la fe sencilla del salmista. En ningún otro salmo se expresa con tan gran cantidad de detalles la creencia en la intervención divina en situaciones diarias y corrientes de la vida, porque el salmista va a describir situaciones específicas para personas específicas con las cuales nosotros podemos identificarnos. Así que el Salmo 107 es notable por su certeza de que la ayuda divina viene. Dios vendrá en nuestra ayuda. ¿Cuándo? En los momentos de tensión o necesidad. Cuando el hombre busca socorro, en él lo hallará. Así que vamos a los versículos del 1 al 7. Restauración. Vamos a empezar con los primeros 3 versículos. ¿Qué dice? Salmo 107 del 1 al 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los que ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. El salmo empieza con un grito de alabanza a Dios por su bondad. Alabemos a Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La palabra hebrea traducida por misericordia también se traduce como amor en el hebreo. Sabemos nosotros que a lo largo de la Biblia la palabra misericordia significa
no recibir lo que nuestros actos merecen. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. Y si tienen su Biblia, quiero que por favor me sigan a la Biblia. Si ustedes notan, va a aparecer al revés, pero no importa. El versículo 1, yo lo he pintado de naranja. Alabad a Jehová. Vean el versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Vean el versículo 13. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hombres. Vean el versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hombres. Vean el versículo 30. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hombres. Hay 5 entradas en todo este salmo llamando a la alabanza. Versículos 1, 8, 15, 21 y 31. Los 4 últimos son idénticos. La palabra redimidos. Nori, ¿puedes llevarte a Nush? No, Nori no está acá. La palabra redimido viene de redención, que significa pagar la deuda de otra persona. Los redimidos han sido librados del pago. Es increíble porque el versículo 2, cuando ustedes lo lean, el versículo 2 dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que él ha redimido del poder del enemigo. Redención. Redención es una palabra clave a lo largo de la Biblia. Significa que yo tengo una obligación, un pago que hacer, pero alguien hace ese pago por mí y yo he sido redimido del pago. Eso significa redención, pagar la deuda de otra persona. ¿Quién pagó mi deuda? Jesús murió en la cruz, vivió una vida perfecta, sin pecado y tomó mi pecado. Él se hizo cargo de mi deuda. Ahora, yo soy redimido porque he sido librado del pago de mi pecado. Que en la Biblia dice que el pago del pecado es la muerte. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Me encanta. Isaías 51:11. Cuando recién me convertí, había un corito que decía, yo canto horrible, pero perdonen hermanos, volverán los redimidos del Señor y volverán a Sion cantando. Con gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Así que un día, tú y yo, que somos redimidos del Señor, cantaremos con gozo perpetuo. Sobre nuestras cabezas habrá gozo y alegría, porque el dolor y el gemido huirán. Y aquí dice algo, el versículo 3 del texto que hemos leído, que el Señor nos reunirá del norte, del sur, del este y del oeste. Me encanta Juan 14 y tiene que ver con esto. Juan 14, versículos del 1 al 4. Juan dice, Jesús dice, Juan cita a Jesús, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Y Él va delante de nosotros a prepararnos un lugar. Aleluya. Nosotros no pertenecemos acá a la tierra, somos peregrinos, somos ciudadanos que estamos de paso, es decir, somos peregrinos. No vivimos, estamos acá, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Pertenecemos al Señor. Y Él ha dicho, Lucho, me voy para prepararte una casa para ti, allá donde yo estoy. Ahora vean los versículos del 4 al 7. Por favor, agarren su Biblia, Salmo 107, del 4 al 7. Anduvieron
perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en angustia: Señor, ayúdame. Y Él los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Así que estos versículos describen al viajero, el hombre en este mundo eligió transitar por la puerta ancha, por el camino amplio y espacioso. Pero este camino amplio y espacioso lo llevaría a su final destrucción. Y Dios, a través de Jesús, quien es la puerta de nuestra salvación, es una puerta estrecha y un camino estrecho y sinuoso, pero es el camino que lleva a la salvación y es Jesús. Quiero leer unos versículos que se encuentran en Efesios capítulo 2, los versículos 2 y 3. Si tienes tu Biblia, te voy a dar tiempo. Anda a tu Biblia, busca el libro de Efesios en el Nuevo Testamento y cuando llegues al capítulo 2, quiero que lo leas junto conmigo. Efesios 2, versículos del 2 al 3. Y Él, es Dios, le dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira cómo empieza este versículo a describir nuestra vida. ¿Te acuerdas antes de conocer a Jesús? ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de que recibieras al Señor en una oración como tu Señor y Salvador? ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de tu conversión? ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes que se la entregaras al Señor? Pues acá está. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Me llama la atención, porque el texto dice que toda la humanidad sigue la corriente, y se va con la corriente, y se va con la corriente. Toda la humanidad se va con la corriente y sigue la corriente de este mundo. Pero acá dice algo interesante, y habla de un ente espiritual, porque dice conforme al príncipe de la potestad del aire, príncipe que se mueve en la atmósfera terrestre, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Así que este ser espiritual afecta la vida de una multitud que va con una corriente, pero que son desobedientes a la palabra de Dios, que opera en los hijos de desobediencia. Y luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, antes de conocer a Jesús, yo adoraba y seguía las instrucciones del príncipe de la potestad del aire. ¿Sabes cómo se llama ese príncipe de la potestad del aire? Este ente espiritual que dirige a los hijos de desobediencia, Satanás, el diablo, la serpiente antigua.
y te guste o no te guste, y creas que no existe, y tengas un peluche de un diablito rojito con sus cachitos, y ay, qué lindo el diablito, es real, no es un muñeco. Fíjate que continúa diciendo que, dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos que maquinas, y tu mente da vueltas y maquina con un montón de cosas. La mente está dando vueltas, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que todo el mundo. Y acá el salmista habla que estos viajeros que peregrinaban por la tierra estaban hambrientos y sedientos. Y quiero detenerme porque nos está hablando de los apetitos de la carne. ¿Qué nos sacian? Volverás a tener hambre y volverás a tener sed. Todos los apetitos que tienes, tú dices ya acá más, ya no más. Recuerdo alguna vez haber hecho un almuerzo familiar navideño, en la comida, en el almuerzo, se nos salía por las orejas, comimos, disculpen la palabra, tragamos, sé que es fuerte, pero hasta acá estaba la comida. Y después de haber comido tanto, dijiste, nunca más vuelvo a comer así. Pero luego a las 7 de la noche, hace un poquito de hambre, a ver, vamos a ver qué quedó del almuerzo navideño. Nos sacia. El hambre, el cuerpo necesita energía y lo obtiene de la comida, pero el cuerpo tiene que funcionar. Así que volverás a tener hambre y volverás a tener sed. Ahora, los apetitos carnales no satisfacen. Cada vez quieres más. Empiezas con un pitillo de marihuana, luego es marihuana todos los días, y luego te vas a la cocaína, y te vas a la pasta, y te vas y te pierdes, y te vuelves un drogadicto. Empiezas con un trago ocasional, luego un trago todos los días, luego tomas todo el día, y luego eres un alcohólico, porque el cuerpo quiere más, quiere más, quiere más. Empiezas viendo algo que no debes ver, y profundas mirando, y sigues mirando más, y quedas atrapado, porque no sacia. Dices, voy a tener mi negocio, y cuando tenga mi primer millón de soles, seré feliz. Y alcanzas el millón de soles, ahora quiero tener 5 millones de soles. Quieres más, quiero tener 10 millones, quiero 20, quiero 50, y no sacia. Los apetitos del mundo no sacian, los apetitos de la carne no sacian. Nunca estarás satisfecho, y siempre querrás más, y te llevará a tu propia destrucción. Y quiero ir a Juan 4, porque en Juan 4 Jesús habla con una mujer samaritana. En los versículos 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré nunca tendrá sed jamás, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El mundo no se sacia de sus apetitos carnales, pero nosotros no somos ciudadanos de este mundo. La mujer samaritana le dijo a Jesús, quiero que me des de esa agua, porque no quiero venir al pozo para volver a tomar. Pero Jesús no hablaba de una sed física, hablaba de la satisfacción del alma, de una satisfacción espiritual. En Gálatas 5, 16, 17, el apóstol Pablo escribe, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieron. Y Pablo, en el espectacular capítulo de Romanos 7, y yo he seleccionado unos versículos entre el 15 y el 24, habla de la lucha que todos tenemos, porque yo tengo un alma, un espíritu, un alma redimido, ya he sido redimido, pero mi cuerpo no. La creación clama, anhela la redención del mundo físico,
pero aún estamos en un cuerpo físico, en un alma redimida, y hay una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu te dice, escucha la enseñanza del pastor Lucho, que está hablando del Salmo 107, y la carne dice, mejor me voy a pasear en bicicleta. La lucha entre el espíritu y la carne. Y Pablo dice, Romanos 7, 15 al 24, he seleccionado no todos los versículos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quiero hacer las cosas bien, no quiero emborracharme, drogarme, consumir pornografía, no quiero hacer nada de esto, quiero hacer esto. Y el autor sigue diciendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no por el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después del capítulo 7 de Romanos viene un capítulo espectacular, uno de los capítulos más increíbles de toda la Biblia. Si no lo has leído, te invito a que leas uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos 8. 4 veces se va a repetir la misma estrofa que aparece en el versículo 6. Quiero que lo vean. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Es decir, voy a encontrar que 4 veces se va a repetir la misma estrofa con ligeras variaciones. Versículo 6, versículo 13, versículo 19 y versículo 28. Clamaron en su angustia. Y yo me pregunto, ¿por qué tienes que esperar tener la soga en el cuello para decir, ayuda, ayuda? Clamaron en su angustia, dice el texto. Lo hermoso está que ni bien clamamos, Dios interviene. El texto dice que Dios intervino y los libró de sus sufrimientos y aflicciones. Cuando nuestro corazón se vuelve angustiado, a Dios la liberación está cerca. El camino por donde Dios nos conduce siempre es el camino derecho y nos guiará a sus moradas eternas. He aquí me voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¡Uh! ¡Qué maravillosa la fe que tenemos en Cristo Jesús! Versículos del 8 al 14. Otra vez, esta estrofa se va a repetir 4 veces. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Un llamado a alabar. Porque sacia al alma hambrienta, pobre, llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierros. Pero cuando fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Y el versículo 13, que se repite 3 veces más, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones.
Y ahora, el llamado a alabarlo es por su misericordia y por las maravillas que hace en nuestras vidas. ¿Tienes vida? ¿Tienes salud? ¿Tienes seres queridos? ¿Tienes dónde poner tu cabeza a la hora de dormir? ¿Hay un pan sobre tu mesa? ¿Cuánto hay por qué alabarlo por su misericordia y por las maravillas que a diario hace en nuestra vida? Fíjate que solo Dios, solo Él sacia nuestra alma. Noten que ya no se trata de apetitos corporales, sino espirituales. Y te pregunto, ¿cómo es que satisfaces las necesidades de tu alma? Así como tu cuerpo tiene necesidades físicas y requiere de alimento y requiere de agua, nuestra alma también tiene necesidades. Y acá el texto dice que solo Él satisface nuestra alma. Y esta sección se dirige a aquellos que están cautivos o en prisión. Y la razón es por haber sido rebeldes y haber aborrecido su palabra. Y cuando hablo de prisión me refiero a dos tipos de prisión. La prisión física, aquellos que están en la cárcel, pero aquellos que están presos en su alma. Están presos a un vicio, están presos a una debilidad, están presos a sus apetitos carnales. Como un drogadicto que la esposa le dice, por favor, no te vayas a drogar, y algo hace clic en el cerebro, y al drogadicto no le importa ni la esposa, ni la madre, ni los hijos, y se va con el televisor, por favor, no, a comprar droga. Y luego llega arrepentido y llora. Y sigue lo mismo, y sigue lo mismo. ¿Estás preso? ¿Qué cosa tiene apresada tu alma? Esto los llevó a una situación desesperada y clamaron a Dios. Me encanta que la estrofa comienza con tinieblas, sombra de muerte, cadenas de aflicción y concluye con la liberación y el quebrantamiento de las cadenas que ataban a los cautivos. Jesús puede librarte de las cadenas que te tienen preso. Si hay solución, Él quebranta las cadenas que te tienen cautivo. Vean Isaías 42:16. Si no tienes este versículo pintado en tu Biblia, píntalo ahora. Una promesa preciosa. Es más, hazte una lámina en PowerPoint, en Photoshop y súbelo a tus redes sociales. Isaías 42:16 en la versión Reina Valera contemporánea. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Cuando están ciegos, es Dios el que guía por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Y Dios te cambiará la vida. Y antes que te metías a un hueco para fumar, vas a estar delante de personas alabando y compartiendo el poder de Dios que te libró y rompió las cadenas del vicio, de la drogadicción. ¿No es esto maravilloso? Por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Bendito sea Señor. Versículos del 15 al 20. Otra vez este versículo. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Dios en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró
de su ruina. Y esta sección hace referencia a todas las personas que se hallan enfermas, batallando por sus vidas, al borde de la muerte. Como iglesia estamos orando por Silvana. Las damas de la iglesia están orando por ella, que está en pleno proceso del COVID-19, gracias a Dios, saliendo ya de lo peor. Silvana, nuestras oraciones están contigo y están con todos aquellos que tienen un familiar que están luchando con esta enfermedad, batallando por sus vidas. Vemos que el texto habla de quebrantamiento de puertas de bronce y cerrojos de hierro. En esa época era lo más fuerte y seguro. Y la idea es que las cerraduras y las puertas en la que te tenían preso han sido violentadas. Es una figura que representa cómo la salud se quiebra a causa de la enfermedad. A tal punto que la expresión abominar los alimentos nos habla de la incapacidad física de poder ingerir alimentos, lo que finalmente en esa época derivaba en la muerte. Lo interesante es que se da cuál es la razón por la que estas personas han terminado enfermas. Insensatez. Se expusieron. No les importó ninguna medida de bioseguridad. Se creyeron inmunes. Insensatez. Otros están enfermos por rebeldía y otros por maldad. Los insensatos que se mencionan acá no son los ignorantes incapaces de reflexionar, sino los que son moralmente perversos. Y es lo opuesto a la sabiduría que conduce a la vida. La Biblia habla de una sabiduría terrenal, diabólica, pero habla de una sabiduría que conduce a la vida. El pecado priva al alma de toda satisfacción y siempre paga con la moneda de la muerte. Ya sabíamos, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Clamaron en su angustia y Dios responde con liberación. Ningún poderío humano puede resistirse al poder de Dios. Jeremías 33:3, otro versículo que tiene que estar marcado en tu vida. Jeremías 3:3, Jeremías 33:3, el teléfono de Dios. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te enseñaré. Así que el poder de Dios está en su palabra, que trae salud y liberación. Y nuestro Dios no ha cambiado. Sigue haciendo milagros hoy. En Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Versículos del 21 al 30. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza. Publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Dios en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego,
se apaciguan sus olas, luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto seguro que deseaban. Y empieza con un llamado a la adoración, sugiere sacrificios de alabanza, una manera de dar gracias que era parte de las ofrendas voluntarias de paz. En el Salmo 116, 17 leemos: el sacrificio que te ofrezco es mi alabanza. Voy, Señor, a proclamar tu nombre. Y en Hebreos 12, 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y sigue una descripción admirable del poder de Dios sobre las fuerzas elementales del mar. Habla a los marinos mercantes y navegantes que exponen sus vidas ante las inclemencias de un océano traicionero. Y en Hechos 27 se describe la tormenta y naufragio que sufrió Pablo en su viaje a Roma. El ángel de Dios se le tiene que aparecer diciendo que no van a perecer, que la vida de todos se salvará. Si esperas en el Señor, siempre conducirá el barco de tu vida a buen puerto. Y seguro, esperas en Dios, Él te llevará a buen puerto. No desesperes. Versículos del 31 al 38. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto, los manantiales de agua en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de la que la habitan. Y si el pueblo peruano le da la espalda a Dios, Él pondrá autoridades que traigan hambre, que traigan sed. El texto bíblico lo dice. Pero fíjese lo que dice a continuación, versículo 35. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudades en donde vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundantes frutos. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Otro texto bíblico que indica que el pecado y la maldad de una sociedad se refleja en el clima, en la economía, en las malas cosechas. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo, nosotros, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla, ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos su oración y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que la tierra que estaba seca y los campos estériles pueden convertirse en manantiales de agua y en cosechas fructíferas. Así que, de manera similar, restaura la tierra, reverdece el desierto y trae manantiales en el desierto para atraer a su pueblo y bendecirlo. Isaías 41, 17 y 18 dice: los afligidos buscan agua, no la encuentran, la sed les seca la lengua. Yo los he escuchado, no voy a desampararlos, abriré ríos en los montes, en el desierto abriré estanques de agua y manantiales en la tierra seca. Quiera Dios que el pueblo peruano, después de 30 años de tener presidentes que están en la cárcel o con procesos judiciales por corrupción, se apiade de nosotros y ponga en la presidencia de la República a un hombre probo. Es
nuestra oración. Y terminamos con los versículos del 39 al 43. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre, hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo, los rectos, y alégrense. Y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. Nadie, sin importar su rango, está exento del juicio de Dios sobre el pecado. Los orgullosos serán humillados y los humildes serán exaltados. Santiago 4:6. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quien sea sabio, que medite estas cosas y que comprenda el maravilloso amor del Señor. Y esto expresa la misma verdad que Jesús formuló en Juan 17 al decir: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y el gran día de la fiesta, Jesús levantó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior fluirán a borbotones ríos de agua viva. La palabra de Dios pertenece y enriquece a aquellos que la obedecen. La palabra de Dios es un libro sin sentido a quienes no lo conocen. Para nosotros es riqueza, para nosotros es vida. Nos enriquece, nos trae abundancia y en ella existe un auténtico conocimiento de la verdad espiritual. El Salmo 50:23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Déjenme terminar con una conclusión. Dios libra de la aflicción. Y yo he titulado a este salmo: ayuda de Dios en tiempos difíciles. 1, 2, 3, 4, 5 veces, 6 veces se nos llama a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno, por su misericordia y por sus maravillas. ¿Ha sido Dios bueno contigo? ¿Has conocido de su misericordia? ¿Has conocido de su bondad? ¿Has visto sus maravillas en tu vida? Entonces, alábalo. Y texto que se repite 4 veces. Entonces, clamaron a Dios en su angustia. ¿Estás angustiado? ¿Estás angustiada? ¿Estás sufriendo? ¿Ya no puedes más? El estrés, las malas noticias, todo lo que ocurre es como una nube oscura que se cierne sobre tu vida. Pues el texto dice: entonces clamaron al Señor en su angustia. Clama a Él. Dile de todo corazón: Señor, ya no puedo más. Ya no doy más. Ayúdame. Y 4 veces el texto dice: y los libró de sus aflicciones. Y Dios puede librarte del camino ancho que lleva a la perdición, siguiendo a la corriente de este mundo.
Y Dios puede hacerte pasar por la puerta estrecha. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesús. El que entre por él hallará la vida eterna. Solo una cosa necesitas: saber que le has fallado, que eres pecador, que ya no puedes más y lo necesitas. Y tan solo con una simple oración cambiará tu vida para siempre. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Señor, tú conoces todo lo que hay en mi vida, mis penas, mis luchas, mis debilidades, mis temores. Y he llegado a un punto que ya no puedo más. Como dice el Salmo, en su aflicción clamaron a mí. Y Señor, estoy sufriendo y clamo a ti. Creo que Jesús me redimió, que pagó por mi pecado y me dio acceso a la vida eterna, al Padre Celestial. Creo que Él tomó mis pecados en la cruz, que murió, pagó por ellos y resucitó al tercer día, y hoy está a la diestra del Padre. Padre Celestial, hoy, 11 de abril, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi alma. Lléname de tu Santo Espíritu. Dale sentido a mi vida. Condúceme por la senda que has preparado para mí. Y todo esto te lo pido en el nombre de aquel que me amó sin dudar hasta entregar su vida, Jesús, mi Señor. Amén y amén.